hace 2 años, ¿vale? ¿No? Sí, Sí, 2 años. sí. Nos va a hablar un poco de su experiencia en el tema de vivienda social en la ciudad de Caseros. Y Candela es una colega y una amiga de la ciudad de Maciá, que está ahora radicada en Nueva Zelanda y que luego nos va a hablar un poco de lo que es la permacultura y su experiencia y conocimiento que ha adquirido allá lejos en esta temática. Así que, bueno, Ale, Bueno, podés arrancar. No sé si tenés que compartir pantalla o algo. sí, tengo para compartir algunas imágenes. Dale. Bueno, igual primero les iba a comentar más o menos. Acá en Caseros, de ese plan que trabajé allá por el 2015, 2000, todavía era estudiante, fue mi primer trabajo realmente como arquitecto. Se hizo una sola vivienda acá en Caseros, pero en total en el departamento hay cerca de 800 viviendas. Voy a mostrarles un poco de en qué consistía ese plan. Me tienen que habilitar la función para compartir la pantalla. Virginia. A ver, ¿cómo es esto? ¿Te pusiste para compartir? Me tendré que saltar un... Sí, me dice el anfitrión no tiene habilitada la función para compartir. Ah, ya no. A ver. Es algo que no tenía previsto. Perdón, ¿eh? Sí, no era. Bueno, lo sigo comentando un poco. Dale. Lo que se creó en ese momento fue un ente que estaba relacionado directamente al gobierno nacional y a los municipios de la zona para hacer viviendas, una suerte de administración para ahorrar dinero en lo que sería como las viviendas IAPB por el tipo de autocráticos que van a licitación de ahí empresas y bueno, obviamente esto encarece un poco el costo por metro cuadrado, ¿no? Así que bueno, era un organismo que tenía esa función y funcionó y no funcionó porque bueno, lamentablemente esto es política y algunas cosas se mezclaron entre intendentes y bueno, los que administraban y muchos de los consorcios que se crearon en el Entre Ríos no funcionaron. En el que yo estuve funcionó en cierto punto y lamentablemente todavía hay uno de ellos que no terminó de construir y ya hace 5 años que tendrían que estar listas, pero no están listas las viviendas, pero bueno, ya es un tema aparte, ya no formo parte de la organización esa tampoco, ahora estoy trabajando en Casero, en la municipalidad, así que bueno, acá también en Casero hay un plan de viviendas, pero es municipal con un... A ver, Ale, ahí. A ver, ahora sí. Bueno, ahí la ven todos. Buenísimo. Genial. Bueno, ese era un poco el prototipo, era bastante simple porque también contaba que las viviendas las construyan cooperativistas, entonces se trató de simplificar lo más posible el proyecto. El proyecto también ya vino desde los organismos que lo realizó, digamos. Había, bueno, distintos modelos de vivienda de 2 habitaciones que eran de 62 metros, 3 que eran de 73 metros y 4 habitaciones que eran de 96 metros y tenían 2 baños. Todas las viviendas se podían agrandar menos la de 4 que era como que estaba completa ya, digamos. Bueno, eso es lo que demostraba. También tenía una idea que era bastante buena, era que se realizaban terrenos propios, lo que hacía, bueno, que por ahí no se genere mancha urbana en otros lugares. Eso pasó en todos los lugares del departamento, menos en Concepción del Uruguay, justamente, que es una ciudad y se hizo en el medio de la nada. Eso ya también es algo burocrático, digamos. Y esta fue la vivienda, estas fueron las construcciones que no están terminadas hasta el día de hoy, ¿no? Alex, bueno, ¿estas son las de la UOCRA? Sí, esas son las de la UOCRA, exactamente. Esas viviendas se las dieron a que las realice el sindicato de la construcción
y lo que tenía que ser un ejemplo no terminaron tal, digamos. ¿Y esas no se terminaron todavía ninguna? No, y están ocupadas al día de hoy. No, te preguntaba Esas son las porque que están... es interesante hacer la acotación, Ale, que los chicos están trabajando este año justo en el barrio La Tablada, digamos, en el barrio popular que está al sur de ese conjunto. Sí, sería vecino de este barrio que está ahí medio tomado. Pasa el arroyo medio, ¿no? Sí, pasa el arroyo, es bastante caótico el tema ese. Por ahí había varias cosas que yo al ser joven, bueno, sigo siendo joven obviamente, pero al iniciar estas cosas no tomaba dimensión hasta no tener por ahí la formación con ustedes. Las cosas se van viendo después y te vas cayendo en una realidad y una triste realidad, pero bueno, es así. Ahí un poco mostrarle lo que era el funcionamiento de esto que se llamaban consorcios, que era un poco de articular esto entre municipio y gobierno, porque tampoco los municipios chicos, más que nada, no tienen una forma de administrar y llevar semejante obra adelante, así que por eso se había puesto este ente entre medio que supuestamente haría funcionar ese engranaje, ¿no? Y que sea una vivienda un poco más económica. Las obras eran tan grandes y tantas en tantos lugares diferentes que tuvimos que optar por ahí para hacer un software, para gestionar las obras, para recorrerlas y certificar. Eso tampoco. Y bueno, y un centro de logística que estaban caseros justamente acá porque estaban en el medio de todas las localidades. Bueno, le voy a mostrar un poco también la envergadura de lo que fue esas viviendas sociales, la cantidad de materiales que se tenían que tener en el depósito. Pero bueno, no todo fue malo, sino que al abaratarse el costo de las viviendas, se le pudo poner calefones solares a todas las viviendas, y por ahí fue uno de los precursores que hoy IAPB lo pida como requerimiento, que todas las viviendas sociales tengan solar. Así que bueno, en eso sí fue un precursor, y bueno, acá hay una vivienda ya terminada, esto es en Santa Anita. Ya se puede ver, bueno, el calefón solar. Había varias cosas que también se agregaron, bueno, como eso que por ahí es medio raro, que la torre estaba por aparte, pero había también talleres de metalúrgica, entonces era como ir haciendo, bueno, generando más mano de obra de lo que generaría la construcción de la casa en sí, ¿no? Bueno, por ahí esto fue una novedad en varios pueblos y se tuvo que hacer varios cursos y mostrar a los constructores cómo instalarlos. Cerca de, creo que son 584 los que se instalaron en todo el departamento, hizo que sea un negocio paralelo que no existía, que empezaron a haber instaladores, gente que los arreglaba, que daba repuestos. Bueno, eso fue muy bueno. Bueno, un poco mostrando también cómo, no sé si yo quería otra cosa. Bueno, se dieron muchas charlas a los cooperativistas, indicándole cómo funcionaban y cómo debían instalarlo. Todo esto fue en el centro de logística ahí. Bueno, un poco cuando llegaron en un container cerrado con todos los calefones. Bueno, ahí era como se entregaba a los municipios se acercaban con su movilidad propia y buscaban los materiales en el centro de logística, un poco de los barrios ya con los calefones instalados. Y después también en el pueblo de Santa Anita y acá en Caseros se instalaron sistemas fotovoltaicos conectados a un grid. En este caso se instaló en el hogar de ancianos, bueno, donde el sistema que se puso era para cubrir la demanda de los viejitos, ¿no?, viviendo en este lugar. Pero bueno, esto pasé ahora el otro. Y después, bueno, se hizo un estacionamiento solar, digamos.
después acá en Caseros también se hizo uno, un parque solar, digamos, de 3 kW, que alimenta lo que es todo un recorrido de luces LED en el parque. Por ahí de todo esto después salió mi trabajo final, que cuenta de viviendas de sociales también, pero de madera. Por ahí Virginia tiene toda la información, así que si eso lo quieran ver, no hay drama, se las puedo pasar. Mostrarles por arriba un poquito. Son así porque son en terreno inundable en este caso. Así que bueno, más o menos era eso lo que le quería contar. Cómo se logró por ahí con este ente es disminuir el costo del metro cuadrado de la vivienda social con prueba y error, pero bueno, dio un buen resultado, que en este caso fue eso, ir sumando energías renovables, y dentro de todo los materiales que se usaron fueron de primera calidad, y bueno, se especializó muchísima gente, se insertó en el mercado los calefones solares, que por ahí no se estaba viendo hasta ese momento, y también sirvió como punto de partida. Ahí, Aixa, quería hacer una pregunta en el tema del sistema solar. O sea, vuelvo a explicar mejor. Sí. No, el sistema solar, o sea, energía solar no era para la vivienda, sino que es un sistema de energía solar conectado a la red eléctrica domiciliaria que abastecía, en el caso del hogar de día de Santa Anita, el hogar me parece, ¿no? El Sí, de el Caseros, hogar, exactamente. el de Caseros sí no lo Sí, conocía. sí, porque por ahí un sistema de on-grid para viviendas sí es un costo demasiado elevado. Para una sola, para todas las viviendas sería. Imagínense que hay un inversor, porque estos están conectados todo el tiempo a la red, o sea que lo que generan los paneles, si no tenés consumo dentro de tu casa, se inyecta a la red y el proveedor te tiene que pagar esa inyección, que tampoco está muy aceitado en Entre Ríos, ya que te pagan una parte nomás de lo que generás, entonces no te termina cerrando el negocio, no termina siendo factible, digamos, no terminás de pagar nunca el sistema con lo que generás, digamos. Y ahí en Casero que solamente entonces lo utilizan para iluminación LED de la plaza. Exactamente, acá por ahí se utilizó de forma educativa, podría ser, porque solamente está inyectando de día y se está utilizando de noche, pero ahí se da la ecuación que no cierra, digamos. En Santa Anita sí, en Santa Anita los abuelitos usan casi toda la energía de día, y por la noche están utilizando de la red, pero la boleta de la luz bajó bastante para ellos. Claro, sí, sí, entiendo. Acá por ahí se optó por ponerlo acá porque está en el parque, que todo el mundo va al parque para que vea, digamos, el sistema solar, pero realmente debería estar inyectado algo que lo utilice durante el día, como podría ser la municipalidad o el corralón municipal, no sé, alguna cosa de eso. Pero bueno, en ese momento se decidió de parte del municipio y de este ente ponerlo ahí, ¿no? ¿Alguien que quiera Ahí hacer Candela hacía una pregunta en el chat respecto de qué madera usabas en tu prototipo. Bueno, en el prototipo que yo hice, que fue en Villa Paranacito, por eso está en alto, la madera que utilicé es álamo, porque es la que se foresta en esa zona. La idea de ese proyecto era justamente beneficiar a la localidad con el uso de la madera, ya que hoy en día la madera de Paranacito se va directamente a papel prensa, se hace papel y vale un valor irrisorio a lo que debería ser, ¿no? Entonces por ahí darle manufactura y dejar de que sea una materia prima que salga en crudo y que se transforme en una escuadrilla, algo de eso que sirva, digamos. Así que era como también tratar de dar un puntapié de demostrar que la madera de álamo sirve para otra cosa que no sea para papel.
Ahí A veo mí sí. que si tiene algún aislamiento térmico. Eso en cuanto a la vivienda que yo realicé, sí, la traté de que sea, que tenga una certificación A en uso de energía, eh, y que esté dentro de los costos que un gobierno podría pagar. Así que sí, tiene aislación de lana de vidrio, que le puse de 80 milímetros, si mal no recuerdo, con aluminio. Tiene varias capas del panel. Si quieren, o Virginia les puede pasar, porque está compuesto por varias capas para que realmente tenga una buena aislante térmico, y más bien en la isla. Tiene interior de chapa, elegí el exterior de chapa porque en la isla, bueno, es muy húmedo y la madera, el álamo, a la intemperie no funciona del todo bien, entonces le di ese exterior de chapa. Sí, sí. Sí, si quieren se los puedo compartir. A ver, otra. Ah, no. Creo que esas son las preguntas, ¿no? Sí, yo quisiera hacer alguna reflexión a propósito de las viviendas del consorcio. Tuvimos oportunidad de seguir bastante cerca ese proceso. En algunos aspectos fue muy interesante lo que hicieron, y algunas cosas incluso que intentaron hacer Alejandro y el equipo de trabajo que él integraba en ese consorcio. En principio, digamos, un modelo de gestión un poco extraño, ¿no? Pero innovador en algún punto. Esta idea que él mostraba con esos engranajes, ¿no? De vincular, por un Sí, lado. el problema por ahí que era que se basaba mucho en la buena fe Claro. de ese sector, digamos, de ese ente, digamos. Claro, pero la idea en principio tenía un componente interesante que era articular distintos niveles del Estado, en principio, porque la financiación era enteramente del gobierno nacional. El Estado nacional proveía el 100% de la financiación. El Estado provincial actuaba a través de una unidad ejecutora, una especie de organismo en paralelo al IAPB, una cosa medio extraña, pero bueno, fue así. Y los municipios también formaban parte de estos consorcios, o sea, estaban los tres niveles del Estado integrados. Por otro lado, se formaba este consorcio, si ustedes miran los consorcios de la provincia, Alejandro lo sabe bien, fue muy heterogéneo el resultado. No lo digo acá porque esté Alejandro presente, la verdad que el consorcio en el que él trabajó fue uno de los mejores, o sea, construyeron, y lo vemos en el departamento de Uruguay, en el departamento de Uruguay hubo varios consorcios, todos tenían la misma financiación, todos prácticamente el mismo prototipo, y sin embargo hubo consorcios que terminaron viviendas mucho antes. Hay viviendas, es el mismo sistema que se usó, por ejemplo, para las viviendas que se intrusaron, las 80 viviendas que luego se terminaron frente al Hospital Viejo en Concepción del Uruguay, o las, no sé, no recuerdo la cantidad, de la UOCRA, que bueno, ahora Alejandro dice que están ocupadas, ¿no? Entonces, el sistema tenía sus luces y sus sombras, pero cuando se utilizó bien se pudo aprovechar bastante bien el potencial que tenía, porque esta articulación del Estado con los consorcios, con este mecanismo institucional bastante laxo, digamos, porque los consorcios no tenían personería jurídica, compraban a cuenta y orden materiales, a cuenta y orden de las cooperativas que contrataban como contratistas, y entonces conseguían mejores precios. El sistema cooperativo como sistema de trabajo, sabemos las ventajas que tienen. Si se utilizó bien o mal, también vamos a encontrar de todo, ¿no? Hubo luces y sombras, pero en principio la idea en teoría, digamos, ¿no? Como concepto, la idea de conformar cooperativas que nucleen a trabajadores locales para dotarlos de los principios del cooperativismo por un lado, y para capacitarlos incluso en cosas novedosas, como decía Alejandro, por ejemplo, estas energías renovables, esta cosa innovadora de los termotanques solares y demás. En principio esa idea parece como muy interesante. Como sabemos, en nuestro país tenemos una larga historia de cooperativas que son pioneras y ejemplos, y también tenemos alguna experiencia en pseudo cooperativas, ¿no? Pero bueno, esa es harina de otro costal. Yo voy al concepto. Entonces, cuando el instrumento se aplicó bien, o bastante bien, como en el caso del consorcio en el que trabajó Alejandro, los resultados estuvieron. Las viviendas se terminaron mucho antes que otras, se terminaron a menor costo y con mayor superficie,
y con mejor calidad constructiva que las viviendas del IAPB, y esto permitió incorporar algunas cuestiones innovadoras y que tienen que ver con esto que nosotros venimos insistiendo desde hace tanto tiempo, que es la sostenibilidad en la construcción del hábitat en general y en la construcción del parque de viviendas en general. Entonces, bueno, que un egresado de nuestra facultad y un exalumno de la cátedra haya tenido el protagonismo que tuvo en este proceso, para nosotros es una experiencia muy, muy interesante y muy enriquecedora, y de alguna manera humildemente, modestamente, no quiero atribuirme méritos ajenos, pero de alguna manera nos plantea una satisfacción, es decir, que bueno, las cosas que uno va plantando en algún momento germinan, ¿no? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Hay algunas en el chat. ¿Cuántos metros eran los módulos y qué dimensiones tenían los paneles? Bueno, por ahí dice que se mezcló un poco porque los módulos de las viviendas que hizo el consorcio, creo que, si mal no recuerdo, ya lo voy a ver así, no miento, son 2 habitaciones que tienen 62 metros cuadrados, 3 habitaciones que tienen 73 metros cuadrados y de 4 habitaciones que suman 96 metros cuadrados. Esas 4 habitaciones tenían 2 baños en la misma casa. Por ahí lo que comentaba, la de 2 habitaciones podía llegar a ser una de 4 habitaciones y se seguía construyendo, y la de 3 se podía transformar también en 4 habitaciones, digamos. Era como un modelo progresivo, digamos. Claro, a diferencia del modelo tradicional de IAPB que no te deja crecer para ningún lado, este ya venía articulado para que vaya agregando los dormitorios hasta llegar a 4. Exactamente. Era un mismo prototipo que lo iban ampliando. Exactamente, era el mismo prototipo que tenía un módulo, creo que era de 3 metros, 3 módulos de 3 metros de frente por 3 módulos de fondo, de 3 metros también, y ahí se armaba la vivienda y se iban adhiriendo las habitaciones, que casi todas tenían 3 metros por 3 metros por el interior. No te escuchamos, Pepo. Tenés el micrófono apagado, Pepo. Perdón. Ale, preguntaba, ¿cuántas viviendas se terminaron por este sistema con el consorcio del interior, por llamarlo de alguna manera? A ver, ya te digo. Hay una página que generamos y que todavía está, que se llama controlgestiones.com.ar. Ahí está un poco de las viviendas en todas las localidades y la cantidad de viviendas que se hicieron en esos 2 consorcios, y bueno, está la de construcción del Uruguay que quedó sin terminar, obviamente. A ver, yo se las voy a compartir otra vez, la pantalla. Digo, si uno hace la cuenta de viviendas por habitante, en algunas de esas localidades nos da un número altísimo, monstruosamente grande, digamos, ¿no? Es decir, sí, la cantidad relativa de viviendas que se construyeron en localidades pequeñas del departamento es muy importante. Para una pequeña localidad que se construyan, no sé, 15, 20, 30 viviendas, es como que acá se construyan de a miles, ¿no? Y sí, no, hubo casos que, si mal no recuerdo, pronunciamientos se le hicieron algo de 45, algo de eso, no me acuerdo bien. Santa Anita recibió también otro tanto. Claro. Si vas a Santa Anita, las encontrás a cada una cuadra, digamos. Ahí está un poco la página que les decía, que tiene los porcentajes y se puede ir ingresando en las distintas cooperativas, entrando, y bueno, en este caso están todas en 100 con el número identificatorio de cada casa. Eso lo pueden ver, y como pueden ver acá en este consorcio, que era el otro, que estaba el de construcción del Uruguay, el que no se terminó, que estaba trabajando una sola cooperativa ya, pero bueno, hay algunas terminadas, otras que no, que están ocupadas ya, no sé si se terminarán algún día, digamos. También en el barrio acá de construcción del Uruguay se había planteado hacer un biofiltro, algo que también quedó sin hacer. Eso quizás sí se puede hacer, pero bueno, ya no sé, digamos, no tengo conocimiento. ¿verdad? Esa idea era muy interesante y está muy vinculada con el tema que estamos tratando este año, digamos, de tener ecobarrios populares, o sea, de dotar a los barrios populares de procesos de urbanización y de integración social, pero también de sostenibilidad, ¿no? Y como en general están vinculados a alguna cuenca urbana, tanto el de la Tablada con el Arroyo del Curro, como las Mandarinas con la Cañada y del Fapu, el tema de el saneamiento de los cursos de agua y el tratamiento de los líquidos cloacales aparecía como un tema relevante y
no habíamos mencionado esto, de esa iniciativa que lamentablemente quedó trunca ahí en el barrio de La Boca. Sí, sí, lamentablemente, si allá en 2015, terminando la otra gestión, no la anterior, sino la otra, si hubieran hecho los desembolsos, podríamos decir que el barrio estaría listo. Es más, ese barrio iba a tener también un parque solar cooperativo, que se iba a hacer un parque bastante grande, y lo que se iba a generar se iba a descontar directamente sobre el alumbrado público y sobre las viviendas. Tampoco se pudo hacer, iba a tener una perforación de agua glorificada, varias cositas que iba a ser un barrio, si bien que está como una mancha urbana extendida, digamos, tenía una buena idea, digamos, pero bueno, quedó trunco eso, como decís. Bueno, muchas gracias, Ale. No sé, Guille, si hay alguna otra pregunta o si pasamos a... Sí, nos quedan de esta conexión 5 minutos, que si se llega a cortar, bueno, mandamos otra invitación para seguir después. Si querés empezar, Candy, a contarnos un poco tu experiencia. 2 segundos que cierro la ventana porque me entra el sol directo. O si querés, Guille, terminamos esta y arrancamos con la otra, si no la interrumpimos a Candela, mejor, ¿no? También. ¿Cómo? Finalizar ya la... terminamos esta y arrancamos otra, si no la interrumpimos a Candela. Ah, y arranca de cero. Si no, ya que está, Cande, ¿vos te acordás cómo eran los planes de vivienda de Maciá? Ya que estamos hablando de planes de vivienda municipales. Sí, como para cerrar el tema de Alejandro. En Maciá es como un círculo de viviendas, o sea, hay cierta cantidad de gente que se inscribe a ese círculo de vivienda y va pagando una cuota mensual, que sale a sorteo, o sea, estoy hilvanando en el aire, no me acuerdo muy bien. Sale a sorteo, tengo algunos amigos pero no es social, esto es como clase media, ¿no? En Caseros hay uno similar. Sí, en Casero hay uno muy similar, sí. Y en muchos municipios argentinos, entrerrianos, perdón. Sí. Entre Ríos es bastante pionera en ese sistema. Creo que empezó Federal en algún momento. De hecho, ¿cómo se llama? Lolo Basualdo, que es un colega que trabaja mucho el tema de pequeñas ciudades, en algún momento me pidió información sobre esos planes de ahorro en círculo cerrado de vivienda, porque él se había puesto a investigar esta cuestión y a compararla con otras provincias, que por ahí hay experiencias que nosotros no conocemos tanto, y había llegado a la conclusión de que Entre Ríos es la provincia que más municipios tiene con este tipo de planes de vivienda. Y claro, estaba incluso iniciando una investigación sobre el tema. Después no tuve contacto con él a ver si llegó a producir algo concreto. Es bastante interesante. Bueno, por ejemplo, en Maciá yo, en mi experiencia privada, llegaban por lo general, hola, tengo un círculo de viviendas del municipio, el municipio me brinda ciertos materiales, la mano de obra, pero yo quiero o embellecerlo o mejorar la funcionalidad o algo. Entonces ellos contaban con eso para arrancar, que era parte de ese círculo de viviendas, y después, bueno, iban agregando el que podía, no sé, ya sea cuestiones estéticas o de funcionalidad o de ampliar ese módulo habitacional. Pero sí, es interesante, la verdad que hablo por ahí por compañeros de mi edad o gente de mi edad, profesionales recién empezando, que cuesta muchísimo construir tu primera casa y eso, y era como súper, súper beneficioso para arrancar, para empezar con una primera unidad, si tenías hijos por ahí, moverte, tener tu casa propia y después ir viendo si podías ir ampliando. Re interesante. En Chacarita, el sistema parece. Claro. Sí, está bueno. Está bueno. Y pasan los gobiernos, o sea, cambian los gobiernos y ese plan sigue firme en Maciá. Y por ahí lo que pasa en Maciá está bueno porque le da un trabajo también adicional al profesional. Acá en Caseros se entregan directamente viviendas que ya están hechas. Se trata de ir más avanzado que el plan, entonces se entregan las viviendas con un prototipo definido.
de la forma que vos lo comentabas también está bueno porque daría otro ingreso laboral al pueblo, me parece. Sí, ofrecen como un prototipo de vivienda estándar o que ya está diseñado y después vos lo podés ir ampliando, pero ir no moviéndote mucho más de ese módulo ya planteado, digamos. Pero sí, está bueno, está bueno. Yo primero quería empezar haciendo como un paralelismo, no comparando, sino un paralelismo con lo de las casas modulares de paneles de madera que plantea Alejandro, porque acá en la oficina en la que yo trabajo estamos, bueno, empezando también a desarrollar viviendas modulares, o sea, acá se utiliza pino radiata, en el mismo, digamos, las mismas estructuras modulares que sería timber frame, es la que estás usando vos, ¿no? Bueno, las mismas estructuras modulares estamos, bueno, en este caso acá el rango sería vivienda, no una vivienda comunitaria para una clase media o para una gente, un rango de personas que no pueden acceder a un crédito para comprar una vivienda y tampoco forman parte de vivienda social, ya que como si el Estado te la proveería. Entonces es personas que tal vez tienen una profesión, son madres solteras, por ejemplo, estoy dando ejemplos, o un rango de la sociedad que no está habilitada para ninguna de las dos esferas, ni de la social, ni de acceder a una vivienda mediante crédito hipotecario. Entonces estamos desarrollando un sistema muy similar a esto, pero serían transportes.